Nadie imaginaba que el hijo de uno de los hombres más ricos del continente terminaría viviendo como un esclavo, golpeado, humillado y sin nombre. Esta no es una historia de viajes en el tiempo. La historia comienza con Santiago Volkov, un joven nacido en la abundancia, hijo de Alejandro Volkov, un empresario poderoso cuyo dinero podía comprar casi cualquier cosa, excepto el respeto de su propio hijo. Santiago nunca trabajó un solo día de su vida, pero se comportaba como si el mundo entero le debiera obediencia. Pasaba sus noches en clubes exclusivos, rodeado de lujo, burlándose de la gente humilde y creyendo que el dinero lo hacía superior. Para él, las personas no eran más que objetos, y cada error que cometía era borrado con billetes, multas pagadas en silencio y policías comprados. Una noche, mientras conducía a toda velocidad por una carretera vacía, una patrulla intentó detenerlo. Santiago bajó del auto, lanzó dinero al rostro del oficial y le ordenó que desapareciera. Pero ese policía no aceptó el soborno. Fue entonces cuando el orgullo de Santiago se convirtió en violencia. El resultado fue grave. El oficial terminó herido y Santiago, por primera vez en su vida, fue llevado a prisión. Pero ni siquiera allí mostró arrepentimiento. Seguía creyendo que su apellido lo salvaría de todo. Cuando Alejandro Volkov llegó a la comisaría y escuchó lo ocurrido, entendió algo aterrador. Si no hacía nada, su hijo no solo sería un criminal, sería un monstruo. Esa misma noche tomó una decisión extrema. Alejandro acudió a una vieja amiga que conocía métodos poco comunes para tratar jóvenes problemáticos. Ella le habló de un entrenador psicológico, un hombre que no educaba con palabras, sino con experiencias tan reales que podían romper el ego más fuerte. Cuando Alejandro fue a conocerlo, pensó que estaba loco, pero también comprendió que esa locura era la única esperanza para salvar a su hijo. Mientras tanto, Santiago seguía viviendo como siempre, hasta que un día estacionó su auto en un lugar prohibido. Al regresar, vio cómo una grúa se llevaba su coche. Lleno de rabia, comenzó a correr detrás, y entonces todo se volvió negro. Cuando despertó, el mundo ya no era el mismo. Se encontraba tirado en un establo, rodeado de barro, olor a animales y miradas duras. Un joven llamado Mateo le gritó que se levantara, porque el patrón estaba por llegar. Santiago pensó que era una broma, hasta que recibió el primer golpe. Poco a poco comenzó a darse cuenta de algo imposible. No había teléfonos, no había autos, no había electricidad. Parecía otro siglo. Santiago Volkov, el joven millonario, ahora era solo un sirviente sin derechos, atrapado en una realidad que no entendía. Y lo peor apenas estaba por comenzar. Santiago intentó levantarse con rabia, gritando que él no pertenecía a ese lugar, que su padre era un hombre poderoso y que todos pagarían por tocarlo. Pero nadie lo escuchó. Para ellos, Santiago no era nadie, solo otro sirviente más, sucio y reemplazable. El capataz lo empujó contra el suelo y le advirtió que, si no obedecía, el castigo sería peor. Ese mismo día, Santiago fue obligado a trabajar en los establos desde el amanecer. Sus manos, acostumbradas al volante de autos de lujo, ahora sangraban al cargar sacos y limpiar animales. Cada error, cada segundo de descanso, era castigado con gritos y golpes simbólicos que buscaban humillarlo, no matarlo. Santiago no entendía cómo había pasado de controlar el mundo a no controlar ni su propio cuerpo. Intentó escapar, corrió por el pueblo pidiendo ayuda, gritando que llamaran a la policía, pero las personas lo miraban sin entender. Nadie conocía esa palabra. Las casas eran de barro, la ropa vieja, los rostros cansados. Entonces lo comprendió. No estaba en una ciudad, estaba en otro tiempo. Esa noche, Mateo,
el único joven que no lo trataba con desprecio, le explicó la realidad con voz baja. En ese lugar, los sirvientes no tenían derechos. El patrón decidía quién comía, quién dormía bajo techo y quién sufría. Santiago sintió miedo real por primera vez en su vida. Los días comenzaron a repetirse como una pesadilla. Dormía en el suelo, comía pan duro y trabajaba hasta que el cuerpo ya no respondía. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera un sueño, que su vida de lujo regresara. Pero no pasaba. El tiempo seguía avanzando y su orgullo empezaba a quebrarse. Un día, durante un castigo injusto, Mateo recibió golpes por un error que no había cometido. Santiago vio la sangre en su espalda y aún así no dijo la verdad. Prefirió guardar silencio para protegerse a sí mismo. Esa noche, mientras Mateo sufría en silencio, Santiago entendió algo horrible. Seguía siendo la misma persona egoísta de antes. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando conoció a Rosa, una joven sencilla del pueblo, fuerte pero amable. Rosa no lo trataba como a un amo ni como a un animal, solo como a un ser humano. Le hablaba de trabajo, de sacrificio y de cómo la vida no perdona a los débiles de corazón. Santiago empezó a observar a la gente del pueblo. Vio cómo compartían lo poco que tenían, cómo se ayudaban sin esperar nada a cambio. Esa pobreza que antes despreciaba, ahora lo rodeaba por completo. Y por primera vez se sintió pequeño. Una noche, mirando el cielo, Santiago notó algo extraño. Un ave que siempre volaba en círculos sobre él. Rosa le dijo que era una señal de protección, que siempre había estado allí cuidando al pueblo. Santiago no sabía por qué, pero esa ave le daba una sensación inquietante, como si alguien lo estuviera observando. En otro lugar, lejos del establo, Alejandro Volkov miraba todo desde una sala llena de pantallas. Cada lágrima, cada caída, cada silencio de su hijo estaba siendo registrado. El entrenador le advirtió que el proceso aún no estaba completo. «Todavía piensa solo en sí mismo», dijo. «Aún no ha aprendido a luchar por otros». Y entonces decidieron llevarlo al límite. El amanecer llegó con un silencio extraño. El pueblo no despertó como siempre. No había risas, no había voces, solo miedo en los rostros. Santiago lo sintió en el aire antes de escucharlo. Los rumores hablaban de un ataque, de hombres armados acercándose desde las colinas. Mateo llegó corriendo, sin aliento, diciendo que el patrón había ordenado que todos se prepararan para huir. Algunos esconderían a los niños, otros defenderían lo poco que tenían. Santiago escuchaba todo, pero su mente solo pensaba en una cosa: escapar. Esa no era su guerra, ese no era su problema. Rosa se acercó a él con el rostro pálido, pero firme. Le dijo que, pase lo que pase, no se separaran. Santiago asintió sin convicción. El miedo lo estaba dominando, como nunca antes. Su cuerpo temblaba, sus manos sudaban. Por primera vez no tenía dinero, ni apellido, ni poder para protegerlo. Desde lo alto de una colina aparecieron hombres armados. No gritaban, no corrían. Caminaban lento, seguros de su dominio. El pueblo entró en caos. Algunos huyeron, otros se quedaron paralizados. Santiago dio un paso atrás, luego otro. Estaba a punto de irse. En la sala de control, Alejandro Volkov apretó los puños. El entrenador bajó la mirada. «Si se va ahora», dijo, «no habrá aprendido nada». Entonces ocurrió algo inesperado. Rosa fue empujada al frente del grupo. Uno de los atacantes la tomó del brazo y la separó del resto. Su voz temblaba, pero no gritó. Miró a Santiago, no con súplica, sino con decepción. Esa mirada golpeó más fuerte que cualquier castigo. Santiago dio la espalda y comenzó a caminar.
Cada paso era más pesado que el anterior. En su cabeza resonaban todas las veces que había huido de las consecuencias, todas las personas que había pisoteado para salvarse a sí mismo. De pronto, volvió a mirar al cielo. El ave seguía allí, girando en círculos, y entonces lo entendió. No era una señal, era una prueba. Santiago se detuvo, cerró los ojos, respiró profundo y regresó. Tomó un caballo, agarró un palo de madera y avanzó con el corazón golpeándole el pecho. No era valentía, era decisión. Gritó con todas sus fuerzas y se lanzó contra los atacantes, golpeando sin técnica, sin fuerza real, solo con la voluntad de no volver a huir nunca más. El caos duró segundos, sirenas, luces, voces modernas, todo se detuvo. Los atacantes bajaron sus armas, las luces del pueblo se encendieron, las cámaras salieron a la vista, el mundo antiguo se rompió como un cristal. Santiago cayó al suelo, confundido, exhausto. Rosa se acercó y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró. En la sala de control, Alejandro lloró por primera vez en años. Horas después, Santiago despertó frente a su auto de lujo. Médicos, su padre, el entrenador, le dijeron que había estado meses en coma tras un accidente, que todo había sido parte de su mente. Pero Santiago sabía la verdad, porque el dolor había sido real. Días después, visitó al policía al que había humillado. Le pidió perdón, le entregó su coche, bajó la cabeza, sin cámaras, sin testigos, y una noche, cuando ya no encontraba sentido en su antigua vida, volvió al lugar donde todo había cambiado. Allí estaba Rosa, no como actriz, como verdad. Santiago entendió que no todos los viajes cambian el tiempo. Algunos cambian el alma.